Padre, por esta noche, por darme el privilegio de poder de dar tu palabra, Señor Padre mío, en el libro de Hebreos. Eh, Gloria a Dios, Señor. Gracias, gracias, Señor. Um, Hermanos, voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado estudiando. Supongo que ustedes han revisado las notas que han tomado, pero me pareció necesario, más o menos, para poder continuar. Saben ustedes que este libro de Hebreos fue escrito como una exhortación para los hebreos judíos que habían profesado la fe de Jesús, habían continuado, habían conocido a Jesús y habían estado en fe, estaban continuando con ellos. Pero a raíz de las circunstancias que se daban en los años 60, las persecuciones y también los problemas económicos que habían en esos tiempos, muchos de aquellos comenzaron a pensar en dejar los caminos del Señor. Y esto es también algo similar a lo nuestro actualmente. O sea, este libro de Hebreos no solamente es para aquellos que en aquellos tiempos tenían esos problemas, sino que también ahora nosotros podemos ver y en nosotros mismos algunas veces que tratamos de alejarnos del Señor. Y, y en los primeros capítulos habíamos visto que Dios había hablado por medio de los profetas muchas veces y de muchas maneras. Muchos de ellos fueron no escuchados y, bueno, simplemente hacían caso omiso a las cosas que decían los profetas. Pero en los días postreros, Dios habló por medio de su Hijo, Jesucristo, que vino encarnado. Y hoy hay que estar atentos a su voz. Jesús es una persona, decía la palabra, que Jesús es una persona superior a los ángeles. Y ahí también nos advertía que atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos y nos dejemos de escuchar de Jesús. Y lo fundamental que si antes habló Dios por medio de los profetas, hoy tenemos la gran oportunidad de tener la palabra de Dios y de Jesús por medio de la Biblia. Entonces, no apartarnos, al contrario, hay que estar más compenetrados para conocer más a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Luego manifestaba que Jesús era superior a los profetas y a los ángeles nuevamente, y superior a todo. Y eso lo sabemos nosotros por fe. Ahora, también manifestamos que el propósito de haber venido Jesucristo aquí para estar con nosotros era de llevar a muchos hijos a la gloria. Y gracias por su sacrificio en la cruz para conseguir la salvación. También se manifestó que Jesucristo es el Hijo superior, es hijo y superior a Moisés. Moisés fue un siervo fiel, pero Jesús fue más fiel y fue superior a Moisés. Pero la exhortación que daba en esos tiempos era para una generación que salió de Egipto, pero no entró a su reposo. Y su reposo para aquellos que salieron de Egipto era Canaán. Pero no entraron a Canaán por su incredulidad y falta de fe. También, si nosotros nos hacemos una gran pregunta, si sabemos que Jesucristo es mayor que Moisés y que el pueblo no pudo entrar en su reposo, ¿qué esperamos si nosotros rechazamos a aquel que es mayor que Moisés? Eso es una pregunta para meditar, hermanos, que se los dejo. ¿Qué esperamos si rechazamos a aquel que es superior que Moisés? Mejor dicho, a Jesucristo. También hemos escuchado que nos exhorta a animarnos entre nosotros.
por el peligro de tener un corazón duro y podernos deslizar y dejar de continuar a seguir a Cristo. Y no solamente en los tiempos de Moisés tuvieron corazones duros, sino en estos tiempos nos tocamos con muchas personas que también tienen esos corazones duros. Y hay que estar orando por ellos para que el Señor ablande sus corazones y puedan tener la salvación. Dice, al no aferrarnos a Cristo, corremos el peligro de desviarnos de la verdad. ¿Y cómo tenemos que aferrarnos a Jesucristo? Es por medio de lo que Él nos dejó su legado. Su legado está en la palabra. Y vamos a ir entonces, una vez habiendo recordado algunos puntos, supongo que ustedes tienen muchos más, vamos a ver el capítulo 4. Pero en el capítulo 4 siempre el libro de Hebreos deja en el capítulo anterior algunos puntos para poder enlazar el siguiente capítulo. Y acá, por ejemplo, nos dice creyentes y el mejor reposo. Ese es el título que yo tengo en esta Biblia. El capítulo 4 dice, temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, mejor dicho, como en aquellos tiempos, a los hebreos que habían salido de Egipto. Pero no les aprovechó el oír la palabra. Por no ir, escuchen esto, por no ir acompañado de fe los que la oyeron. O sea, falta de fe. No escucharon lo que el Señor les había prometido. Desde antes de salir de Egipto les prometió que iban a ser su pueblo. Y cuando dice temamos, es tener temor, pero un temor no es tener miedo, sino es tener reverencia. Y quisiéramos ir, antes de entrar en el capítulo 4, vamos a ir a los últimos versículos del capítulo 3. Desde el 15, dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. El versículo 16 del capítulo 3 nos dice, ¿quién fueron los que, habiendo oído, les provocaron? Es como, me hace recordar mucho a la escuela dominical de los niños, ¿no? Le hacíamos esas preguntas. ¿Quién fue? Entonces, ustedes tienen la respuesta. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Claro, fueron ellos. ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿Estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Quiénes eran ellos? Los que salieron de Egipto. Los que no tenían fe, los que siempre estaban pidiendo cosas y siempre pidiendo regresar a Egipto porque no tenían las comodidades, no tenían las comidas, no tenían, etcétera, etcétera, las cosas que el mundo le daba en ese tiempo. El mundo es Egipto. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Ellos no creyeron. Y esto, cuando hablamos de no creer, es que veíamos que si bien Dios tomó a su pueblo por medio de Moisés y lo sacó de Egipto, dice, Dios lo rescató por gracia
de la esclavitud y de la servidumbre. Y el propósito fundamental que tenía Dios era, dice que lo rescató para que fuera su pueblo especial. Y esto no fue porque tenían poder, tenían cosas extraordinarias, sino lo fue por gracia y bondad de Dios. Y además venía la descendencia de Abraham. Y no escucharon el mensaje, pero no fue, o sea, ellos les daban el mensaje, pero ellos no lo escucharon. Pero no fue acompañado por fe. Todo lo que escuchaban simplemente no lo captaban, no tenían fe que se iba a realizar. Y por la incredulidad en el corazón. Eso es lo que sucede, hermanos. Muchas veces nosotros estamos leyendo la palabra, tenemos tantas promesas del Señor, pero no creemos que se puede realizar. Y después voy a decir qué es lo que pasa. Ahora ustedes escuchan la buena noticia también. También tenemos a un superior a Moisés, que es Jesús. Por tanto, tenemos un nuevo éxodo, y esto es todo por medio de Jesús. Por la gracia de Dios y Jesús es superior a Moisés, que nos rescató para liberarnos del pecado por medio de su sacrificio. Acuérdense ustedes en su vida pasada, cuando no conocían a Jesús. Es así como Jesús nos rescata. Es ese pasar de ese desierto que muchas veces hemos pasado, cosas donde hemos sentido que muchas veces hasta fracasar en lo que hemos creído y lo que hemos expuesto, que quiero seguir a Cristo, que quiero conocerlo más. Y muchas veces se han manifestado públicamente en el bautizo, pero que al final comienzan a deslizarse y su corazón se torna duro. Y esto no hay que permitirlo, hermanos, porque si bien el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no fue en vano, fue para rescatarnos y para liberarnos del pecado por medio de ese sacrificio. Nosotros deberíamos haber estado en ese sacrificio en vez de Jesucristo, pero quien asumió todo fue Cristo. Y cuando habla de temor, dice que provoca una reverencia a Dios, provoca el reconocer quién es Dios y quién somos nosotros, quién soy yo, quién eres tú. Dios es todopoderoso, inocente, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Yo no puedo hacer eso. Yo soy una cosa tan insignificante ante nuestro Señor, ante nuestro Padre. Y ese es el temor. O sea, ese es lo que nosotros decimos. No es un temor de miedo, sino es un temor de veneración. Reconocer el gran poder de Dios, lo asombroso que es Él y lo pequeño que somos nosotros. Y la exhortación se hace porque algunos de los hermanos de esa congregación no tomaban en serio a Dios, ni menos el Evangelio, o sea, las Escrituras. Tenían doble vida y ya que dentro de esa confesaban ser cristianos, pero no tenían nada que ver con sus hechos. Y eso no hemos visto muchas veces, hermanos. Pienso de que tenemos que tomar en serio las cosas de Dios. Eso nos exhorta, Hebreos.
Y la congregación de aquellos tiempos estaba así. Muchos que habían proclamado que seguirían a Cristo, que estaban con Él, con los apóstoles y con toda la congregación, por el temor, la situación que estaban pasando caótica en esos tiempos, simplemente comenzaron a deslizarse. Y esa es la exhortación que hace el libro de Hebreos. El autor de Hebreos hace esa exhortación a aquellos judíos que habían profesado la fe en Jesucristo. Pero que también es actual para nosotros. El libro de Hebreos también es para nosotros, no es para aquellos del pasado. Porque la misma conducta vemos nosotros en algunas personas. Y hay que tomar en serio las cosas que nosotros asumimos. Y tenemos que examinar los corazones, hermanos. Y esto es cuando el autor de Hebreos quiere provocar no un temor que lo aparte, sino un temor que lo acerque. Es un temor referencial. Aquellas personas que se alejaban por ser hipócritas o llegaron a ser hasta apóstatas, entonces era provocar no un temor que los aparte, sino ese temor para que los acerque nuevamente a Dios, a Jesucristo. Como dije, la situación de los tiempos, muchas veces, cuando nosotros pasamos situaciones críticas, también cuestionamos, también decimos, Señor, pero ¿por qué? Si yo soy tu seguidor, ¿cómo es que me tiene que pasar estas cosas? Y en esta súplica pastoral, para animar a los que están desanimados, para animarles a permanecer fieles a Jesús. Eso es fundamentalmente uno de los objetivos que tiene. Si hay incrédulos, que sean sacudidos para que vuelvan a ingresar al reposo de Dios. No al reposo que pensaban cuando estaba Moisés. Y nos exhorta, hermanos, el libro de Hebreos, el autor de Hebreos, a examinarnos y a temer. No para quedarnos fuera, sino para entrar dentro del reposo de Dios. No es suficiente con escuchar la palabra de Dios, si no está acompañada de la fe. Eso es muy importante. Y como hemos repetido muchas veces la palabra fe, quiero hacerles recordar qué es la fe. Y eso vamos a leerlo también en el capítulo 11 de Hebreos. Dice, es pues la fe, que dice, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y eso lo tenemos que tener muy presente. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera. Señor, sí, Señor, sé que tú me concederás esto. Ya lo veo, ya lo siento, ya lo toco. Pero no está ahí, no está realizado, pero sé que tú lo vas a hacer en el tiempo que tú me lo das. Y eso es lo que pasó con el pueblo hebreo. No tuvo fe. No tuvo esa certeza de lo que se espera. Ni tampoco esa visión que podía ver. Y eso es lo que sucedió, hermanos, porque ¿se acuerdan ustedes cuando se enviaron a los 12 espías?
Cuando volvieron, 10 de aquellos dijeron, señores, simplemente no podemos porque hay gigantes. La tierra es buena, pero no se va a poder luchar con esos gigantes porque nos van a aniquilar. Entonces, ¿para qué hemos salido de Egipto? Tenemos que, para morir acá. Y solamente 2 de aquellos, que fue Josué y Caleb, dijeron, no, el Señor nos ha prometido, confiemos en Él, tengamos fe que sí lo vamos a hacer. Y ahí es donde se inicia todo este problema, toda esta situación de incredulidad, porque 10 dijeron eso, simplemente la gente comenzó ya a ese malestar, perdió la fe. Habiendo visto grandes obras que hacía Dios, desde las pestes que no les tocó a ninguno de ellos, de haber pasado el Mar Rojo, de haber estado en el desierto y pedían carne, se les daba carne, que pedían pan, se les daba el maná, pedían agua, se les dio el agua. Y sus ropas, dice, no se envejecieron. Estamos viendo las proezas de nuestro Dios, pero no creemos. Estamos viendo las cosas que hace a nuestro favor el Señor, siendo incrédulos y siendo gente que no está conforme en el proceso de que el Señor te hace pasar para que puedas conseguir, para que Él te conceda la voluntad que Él tiene para ti. Nosotros queremos que el Señor, y muchas veces lo tomamos como mandadero, Señor, dame esto, y lo quiero ya. Pero de repente tú no estás preparado para recibir esa bendición. De repente sabes, Señor, el Señor muchas veces van y compran la lotería y dice, Señor, por favor, que me saque para salir de mis deudas, para pasar este tiempo. Pero sabe el Señor que cuando te dé eso, posiblemente, lo primero que vas a hacer es olvidarte de Él. Y eso hemos visto mucho, hermanos. Hermanos o amigos que siempre han pedido oración por un trabajo. El Señor les concedió un buen trabajo. Simplemente se evocaron más al trabajo. El trabajo volvió a ser su Dios y al Dios que le dio lo pusieron a un costado. Ay, hermanito, no puedo ir porque me han puesto en el horario a tal hora. Pero hermano, ¿puede usted decir que usted tiene un compromiso? Porque aquí en este país se respeta eso. En otros países, si uno habla con confianza, también le entiende. Y de repente eso va a servir para la conversión de la persona quien te está concediendo esa oportunidad de seguir a Cristo. Pero no hacemos eso. Simplemente decimos, no, como me han puesto ahí, más veo el trabajo que veo a Dios. Y eso es simplemente voy dejando mi fe. Voy dejando al Dios que me da por lo que me dio. Y siendo padres, pienso, pónganse en esa situación ahora al revés. ¿Qué pasaría con ustedes si hacen lo mismo? Si su hijo le hace lo mismo a ustedes. O un familiar cercano le hace lo mismo a ustedes. Ustedes reaccionarían diferente, pero el Señor no. El Señor simplemente espera, toca tu corazón. Siempre está tocando la puerta, dice. Él no es prepotente. Él es
muy delicado, muy toca tu puerta para entrar a tu corazón. Pero muchas veces nuestro corazón está tan endurecido que ni siquiera quiere escuchar la posibilidad de que tocan tu corazón. Y es lo que sucedió con aquellos hermanos en el desierto. Confundidos y no creyeron a los dos que tenían fe. Y lo que tenemos que tener es una dependencia de Jesús y hacer su voluntad. Hacer su voluntad. Hermanos, muchas veces nosotros hemos pasado por momentos muy críticos. Pero esos momentos críticos tomemos como si hubiera sido el desierto. Esos momentos de angustia, de desesperación, de enfermedad, de gravedad. Tomémoslos como si hubiera sido el desierto. Que el Señor te ha hecho pasar ese desierto por un propósito que tiene en tu vida. Por un propósito especial. Que lo sirvas, que lo ames. Que lo sigas. No de boca. No el cliché. Sino de corazón. De corazón. Porque muchas veces cuando estamos en esos momentos, no clamamos a Dios, sino vamos en contra de Dios. Se los digo por experiencia propia. Primeramente, no opté por eso, sino que agradecí a Dios por esos momentos difíciles. Y después me puse a pensar cuál era el propósito de Él para hacerme pasar esos momentos difíciles. Y yo pienso que si nosotros comenzamos a pedirle revelación al Señor y al Espíritu Santo, Él te va a decir, esto fue por esto. Y muchas veces Él quiere que por medio de, muchas veces no quieren escuchar a Dios, pero sí de repente cuando ven un testimonio de una persona hacia otra, ellos van a decir, wow, si a Él le hizo, ¿por qué no me puede hacer a mí? ¿Cierto? Es eso, yo creo. Y hermanos, les exhorto a ustedes, cuando tengan esa oportunidad, no se olviden de dónde lo sacó nuestro Señor Jesucristo. No es porque ahora estén cómodamente con las satisfacciones necesarias, con la economía buena o regular. Simplemente voy a dejar de lado y me voy a olvidar de dónde el Señor me sacó. ¿Qué hubiera sido de mi vida si hubiera seguido como era antes? Posiblemente hubiera tenido éxito, qué sé yo, pero que no hubiera tenido lo más grande que es tener a Cristo en mi corazón y saber lo que me espera continuando con Él. Y eso es lo que no pensaban en el desierto. Al contrario, volvieron, como dije la vez pasada, a la idolatría, comenzaron a protestar por todo y muchos murieron así de inmediato. Otros murieron en el tiempo y no pudieron entrar, sino entró la segunda generación, llegó a entrar al reposo que Dios les había dicho. ¿El reposo es presente o futuro? El reposo, vemos que en Génesis dice que Dios tuvo un día de reposo. No es porque estuvo cansado, tuvo el reposo de las obras de su creación. Ya se dedicó a otras cosas, ya no a seguir creciendo, porque en Génesis dice lo maravilloso y todo lo que estaba hecho. Entonces, su reposo fue el séptimo día. Pero
vemos nosotros que después de muchos años, David escribe también en el Salmo 95. En el Salmo 95, vamos a leer, dice, voy a leer desde el 7, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meribá y como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Y acá David, después de muchos años, pone, si ustedes leen, si oyeres hoy, no dice si hubieran escuchado la voz de antes, no. Y si tú lees hoy, es hoy. Estoy leyendo día 29, 28. Dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y si ustedes han leído los capítulos anteriores de Hebreos, vemos que en varias veces lo repite lo mismo. Lo repite en el capítulo 3, en el versículo 8, en el versículo 15, y luego en el 4, en el versículo 7. ¿Por qué será? Tenemos que ponernos esas preguntas. ¿Qué me quieres decir, Señor? Porque ¿cuántas veces estás repitiendo lo mismo? ¿Es que tenemos un corazón duro o se nos está endureciendo el corazón? Quiere que escuchemos su voz. Entonces, vemos que este reposo está para los hebreos que salieron de Egipto y los demás, estaba previsto en Canaán. Pero también nos dice el libro de Hebreos, y vamos a leerlo en Deuteronomios 12:10, y esto era la promesa para aquellos, mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra de Jehová vuestro Dios. Os hace heredar, y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, alrededor, y habitaréis seguros. Esa es la gran promesa que les dio. Ellos tenían muchos enemigos y cuando iban a conquistar iban a tener muchos más. ¿Pero qué le está diciendo? ¿Mm? Que ellos van a habitar. Si ellos te dicen, vas a habitar es porque no sé cómo hará, pero lo va a sacar. Y hemos visto, si nosotros leemos a Josué, todas las guerras que ha tenido, muchas veces ni siquiera han tenido que entrar a combatir. Simplemente Dios se encargó de aniquilarlos. O se mandaban a aniquilar entre ellos. Pero cuando desobedecían, ahí es donde el Señor había la corrección. Cuando le decían, señores, no tomen nada de ese pueblo. No faltó uno que agarró y guardó, dijo, bueno, esto me gusta, esto también, y lo guardó dentro de su tienda. Y Dios hizo la revelación. ¿Por qué hemos perdido esta guerra si podíamos haberlo ganado? Es que hay un anatema, hay algo que yo dije que no lo tomen y lo han tomado y está en tal sitio. Hay que ser obedientes a la palabra de Dios. Y les dio reposo de todos sus enemigos y les hizo habitar seguro.
pero ya no a la primera generación, sino a la segunda generación. Y no así, porque después, cuando seguimos leyendo el Antiguo Testamento, vemos cómo ese pueblo también les dijeron que no se tenían que unir con otras familias, con otras, que no fuesen de los hebreos. Y también lo hicieron. Y el reposo que se refiere el autor de Hebreos no es la tierra prometida, ese es el reposo de Génesis 2. Por lo que el reposo de Génesis 2 es el reposo de Dios, no es el reposo físico de un espacio, de un territorio, sino es el reposo que Dios tuvo después de toda su creación. Muchos dirán, pues bueno, sí, estuvo cansado, como nos han puesto una imagen de un viejito que está ahí. No, no es eso, sino de que Dios reposó de las obras que hizo, que tenía muchas cosas que hacer más. Y es así, dice, vas a reposar de tus obras. El reposo de Dios es el descanso de Dios, descanso de sus obras. Y esa promesa sigue vigente, hermanos. No es que fue del pasado, sino que ahora. Y David exhorta a cada generación que no endurezcan su corazón. ¿Para qué? Para entrar al reposo de Dios, no al reposo que prometió a los hebreos. Dios y Jesús está ofreciendo su mismísimo reposo que fue después de la creación. Y en la actualidad, nuestro reposo es Jesucristo. En el versículo 4 al 9 de Hebreos, nos hablan también de otro tipo de reposo, ¿no? Y acá, desde el versículo 3 vamos a leer porque nos quedamos en el 2. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. Dice. Los que hemos creído entramos en su reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se le anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez termina un día, hoy diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después otro día. Por tanto, dice, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y ustedes habrán, siempre han escuchado sobre el reposo sabático.
¿no? Y hay algunos que lo han tomado así, literalmente. El reposo tiene que ser el día sábado. Un día estábamos conversando y me dijeron, ¿y ustedes cuándo reposan? ¿El domingo? No, la palabra dice el sábado. Bueno, le digo, eso era antes, pero ya cuando estuvo Jesús acá, después de Jesús, ya se tomó los domingos. Y después le vamos a decir por qué. El autor escribe a una congregación desanimada y exhorta a entrar en el reposo de Dios de la creación. 7 días, el séptimo día descansa. El pueblo de Israel, 6 días de trabajo, un día de descanso de las obras de la creación. Vamos a ver en Deuteronomio 5, del 12 al 14. Y acá le dice a su pueblo, guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo a Jehová, tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Eso era para su pueblo. El contexto de Hebreos, ¿qué es descansar? Dice, es una experiencia diaria de reposo en Jesucristo. No es guardar el sábado. Y esto lo podemos leer en Hechos, en reunión. Comienza desde Pentecostés, primero la resurrección, después Pentecostés, después ellos optaron por el bautizo del Espíritu Santo, y todo eso fue el día domingo. Entonces, comenzó a instaurarse que los domingos era el día de adoración a Dios. Dice, entrar, Alex, se refiere que hizo Jesús, que nos rescató del pecado, de una vida de quebranto, que nos ha hecho parte de su familia. Y esa es lo que esta expresión se refiere, de ese reposo, que Jesucristo por medio de su sacrificio nos ha hecho entrar como parte de su familia y tener el acceso directo al Padre. Ya no se necesita tener al sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote, como dice más adelante, el gran sumo sacerdote es Jesucristo. Jesús ha vencido a la muerte por medio de la resurrección. Descansar en lo que Dios ha hecho por medio de Jesús por nosotros es entrar en su reposo. La congregación a quien se refiere Hebreos peligraba y algunos pensaban volver al judaísmo. Así no podrían experimentar el descanso que Cristo ha hecho por aquellos. Y eso es lo que exhorta el libro, el autor de Hebreos. Como ya manifesté, las situaciones que pasaban aquellos
aquellos que se convirtieron, que aquellos que profesaban la fe en Jesucristo, se desanimaron, pasaron penurias, tenían problemas y a veces autoritarismo por parte de Roma, por parte de los mismos hebreos, o sea, los judíos, los perseguían a aquellos que habían creído en Jesús. Y eso los desanimaba. Pero acá exhorta a que ingresen nuevamente. Si no van a continuar con Jesucristo, no van a poder entrar en ese reposo. Y así es que se peligraban mucho. Y así peligramos nosotros, hermanos. Algunos pensamos y a veces nos deslizamos por medio de nuestros círculos pasados, nuestros grupos de amigos, nuestros familiares que tienen las costumbres que tú ya has dejado por revelación o porque el Espíritu Santo te ha revelado que tú no debes continuar así. Pero los que no conocen a Cristo piensan que somos locos y que lo tomamos así. Y no saben que este reposo es disfrutar de la gracia y la bondad de Dios que nos ha dado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando ellos entiendan que ese reposo, esa tranquilidad, que cuando estamos las situaciones tan críticas, nosotros estamos tranquilos, esperando la voluntad de Dios, haciendo lo que el Señor nos dice que tengamos que hacer. Y te llenas de reposo, de paz y tranquilidad, y vas pasando ese desierto que en ese momento vas a cruzar las aguas sin mojar. Vas a pasar el fuego y no te vas a quemar, porque estás dentro del reposo del que tú crees, del que yo creo. Y ese es el reposo que nosotros ahora tenemos en Cristo Jesús, día a día. Sabemos muy bien, y eso también lo sabían aquellos judíos que habían profesado la fe en Jesucristo, que era difícil, era muy difícil seguir a Jesús. Pero dice que en las fuerzas de Él todo es posible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A veces se nos vienen aquellas cosas que hacíamos antes. Le dice el Señor, sé que en Cristo todo lo puedo, porque tú me fortaleces. Quítame esta posibilidad. Esto es lo que se me viene. Y cuando uno está en esa comunión con nuestro Señor Jesucristo, todo es viable. Tú vas a poder entender las cosas, por qué suceden. Muchas cosas pedimos algo como seres humanos. Y es así, el único pecado me parece que tuvo nuestro Señor Jesucristo, como humano, no como divino. Y Él mismo lo manifiesta justamente ahí cuando dice, páseme de esta copa. Como humano, Él pensaría esa situación, pero Él fue obediente por su divinidad. No tuvo pecado. La palabra de Dios tiene poder y trae juicios. Y aquí vamos a leer
Y vamos a volver a Hebreos. Versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y acá nos dice claramente, hemos hablado de que sí, nosotros tenemos que aferrarnos a la palabra. Porque de acuerdo a lo que nosotros, para conocer, y quiero hacer una exhortación ahora, aprovecho, porque ustedes han visto que el libro de Hebreos todo tiene que verse en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Una referencia, la sombra que hubo, que se hizo en el Antiguo Testamento, se refleja. Yo no me agradaba mucho tener que leer el Antiguo Testamento. Decía, no, qué bárbaro, tantos nombres, tantas cosas, tantas historias. Pero cuando comencé a estudiar la palabra, entendí que era necesario tener la referencia del Antiguo Testamento, si no, no lo podemos entender. Y prepárense, porque para el siguiente capítulo es el capítulo 5, también va a hablar sobre el sumo sacerdote. Entonces, tenemos que conocer el Antiguo Testamento. No lo lean solamente el capítulo 5, sino váyanse a la referencia del Antiguo Testamento. Es así como ustedes van a poder entender mucho más, van a captar más lo que es la palabra del Nuevo Testamento. Cuando nos hablan de Melquisedec no solamente está acá en el Nuevo Testamento, está en el Antiguo Testamento y hay que conocerlo, cómo aparece Melquisedec, de dónde, cuándo, cómo. Ayer la hermana Gaby estaba dando esa parte de Abraham cuando se encontró con Melquisedec. Y es así, hermanos, yo quisiera, no quiero continuar con esto, pero les exhorto, dense un tiempo para escudriñar la palabra. No es que, me han dicho que lea el capítulo 5, ya lo leí. No, hermanos, vayan a las referencias del Antiguo Testamento. Es algo así como si ustedes van al tabernáculo. En el tabernáculo ustedes van a ver todo lo que dice de Jesús.
y que también lo dicen en el Nuevo Testamento. Entonces se entiende qué es lo que se pensaba, qué es lo que se estaba haciendo en aquellos tiempos para dar a conocer a su pueblo lo que iba a suceder y lo que sucedió. Por tanto, como dice acá, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Las coyunturas y los tuétanos. Ustedes saben cuando dicen el tuétano es base fundamental de lo que es la vida. Y dice que disciernen los pensamientos y las intenciones de tu corazón. Y vamos a ir a Salmo 33. Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él solamente dice por medio de su palabra y por medio de su aliento hizo las cosas. Si la palabra está escrita, entonces, ¿qué es lo que tenemos en la mano? Es la palabra de Jehová. Es la palabra del Dios que amamos. Es la palabra en el Nuevo Testamento de su Hijo amado, el Dios Jesucristo. En Efesios también se habla sobre la espada. En Apocalipsis también se habla sobre la espada. Y dice que la espada es un poder vivo. Y Dios ha hablado por medio de Jesús su palabra y se hizo carne. Y ahora vamos a ver algunos versículos de acuerdo al tiempo. Jeremías 6:16. En Jeremías 6:16 nos dice, y así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Su pueblo le dijo, no andaremos. Pero te está diciendo, anda por esos caminos. Anda por esa palabra. Y muchos conocemos el Salmo 23, ¿no? El Salmo 23 también nos dice sobre el descanso. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicias, por amor de su nombre. En lugares delicados me hará descansar. En aguas de reposo
en aguas tranquilas me pastoreará. Y por último, en Mateo 11:28, nos dice, nuestro Señor Jesucristo nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuántos tomamos esas promesas? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Y es en la presencia de nuestro Señor Jesucristo y del Padre, donde nosotros podemos encontrar ese descanso, ese reposo que Él pide. Y como dije, tengan en cuenta que no es el reposo que se habla primera, que es de la entrada acá. Era para ellos ese reposo, pero que lo perdieron. Es el reposo de las obras cuando Dios terminó de su creación. Y es el reposo, no es que estuvo en una hamaca tendida y estuvo ahí dando, no, es otro tipo de reposo. Un reposo que, ¿cuánto de nosotros quisiéramos tener, estar en ese reposo con nuestro Padre? Y que ahora el reposo día a día es con Jesucristo. No es que tenemos que esperar el domingo para que sea el reposo, sino el día domingo es tener que alabar y adorar a nuestro Señor y sentarnos en la mesa para comer su palabra. El próximo capítulo veremos parte de lo que es el sumo sacerdote. Exhorto mucho porque francamente es bueno conocer qué es el sumo sacerdote. Luego, ¿quién fue el primer sumo sacerdote? ¿Cuál era la obra del sumo sacerdote? Y al final vemos cómo Jesús es el gran sumo sacerdote. Escudriñemos la palabra, busquemos esa inquietud que les dejo. Como digo, no solamente vayan al capítulo que esto, porque si no ven las referencias del Antiguo Testamento, va a quedar flotando lo que ustedes han leído. Cuando ustedes tengan la referencia, cuando ustedes conozcan parte de lo que es el Antiguo Testamento, ustedes van a tener más sustento para poder creer más la palabra de nuestro Señor, porque sí, ustedes lo creen, pero van a tener más sustento. Doy gracias al Señor, Padre mío, por su palabra. Gracias, Padre Todopoderoso, por haberme permitido estar con mis hermanos, dar a conocer lo que tu Espíritu Santo, dio al autor, al que escribió el libro de Hebreos. Que para mí, y pido para que para cada uno de mis hermanos, sea de edificación. Y pido que puedan tener este alimento toda la semana. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado.